Amados hermanos del grupo Eficaces en la Palabra y amigos que en este día se han dado cita para la reflexión de la palabra, les saludo con mucho cariño y alegría en esta mañana y por la gracia de Dios que nos permite paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, llegamos a una parte importante que es, hermanos, acerca de la preparación de nuestro corazón para el gran memorial, es decir, la Cena del Señor. Y el tema de esta mañana es, o se titula, Dios encarece su amor. Vámonos directamente al texto, hermanos, que dice de la siguiente manera: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Bien, queridos hermanos, el objetivo es ver primeramente por qué fue necesario que Dios nos diera ese bondadoso regalo. Número 2, por qué pudo ofrecerlo de forma justa y equitativa. Número 3, ¿qué debo hacer para recibirlo? Y veamos, hermanos, las convincentes respuestas que ofrecen las Escrituras y notemos cómo subrayan el amor de nuestro Dios. Bien, entremos directamente a nuestra reflexión, queridos hermanos. La reflexión de hoy se basa en comprender cómo se potencia el amor de Dios hacia nosotros y hacia la humanidad. Hablar del amor de Dios no es la misma cosmovisión o perspectiva que tenemos, ya que sería muy limitada, queridos hermanos, porque cuando pensamos en la salvación también lo es. A veces pensamos de una manera muy limitada. La mayoría, hermanos, pensamos que necesitamos hacer algo para que Dios se agrade de eso y consigamos justificarnos o aún más tener la salvación. Un ejemplo de ello, hermanos, es cuando nosotros pensamos que para que el otro se sienta amado tenemos que hacer algo para ganarse el cariño, el afecto de esa persona. Hoy muchas personas, si no hay un regalo, un detalle, simplemente expresan: se acabó el amor que me tenía. Y a veces de la misma forma los cristianos, cuando Dios no cumple nuestros caprichos o necesidades, decimos que el Señor nos ha dejado de amar. Sin embargo, el apóstol Pablo deja ver cosas ocultas que para los cristianos gentiles de hoy, como nosotros, en nuestra condición que es caída, puesto que por el pecado de Adán entró la condenación y la maldición, este pecado en el hombre queda sin la salvación de Dios y al mismo momento queda en un estado de condenación. Juan capítulo 3, en el versículo 18, en la parte inicial, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol Juan aquí hace hincapié en aquellos que creen como los que no creen.
Pero cuánta gente, e inclusive nosotros en la carrera cristiana, seguimos, hermanos, sin creer, pero lo más triste es sin valorar el amor de Dios hacia nosotros. Recuerda el título de nuestro tema, hermanos, dice: Dios encarece su amor. Muy bien, entremos al texto de reflexión que nos compete y es Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice el versículo 6 que éramos flacos. O en otras versiones, hermanos, nos dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Pablo aquí se refiere a la condición de pecado y perdición que teníamos en Cristo. Y al igual, él mismo se incluye dentro de ese paquete. Pero también, por otra parte, nos habla de la condición sin Cristo. Una persona sin Cristo es como estar delgado, anímico. Hoy, hermanos, podemos darnos cuenta de aquellas personas con enfermedades terminales, aquellas personas que sufren de una condición muy, muy difícil y complicada porque no están bien alimentados, porque realmente el alimento que se llevan hacia el cuerpo no está surgiendo su efecto. De la misma forma es la condición del no cristiano, del no creyente, porque es, hermanos, un estado anímico, un estado de estar delgado, de tal forma, hermanos, que muestra una desnutrición espiritual. Pero ante esta situación, la disyuntiva, hermanos, es el acto portentoso del amor encarecido por Dios. Y que nos dice adelante del versículo 6, en la siguiente parte, nos dice: Cristo vino en el momento preciso. O en otra versión dice: Él vino a su tiempo. Fíjense, hermanos, hay por lo menos tres maneras en las que el tiempo era correcto. Primero, hermanos, cuando el apóstol Pablo, que dice que Cristo vino en el momento preciso, en el tiempo correcto o a su tiempo, se refiere, hermanos, al momento adecuado de la historia. La Pax o la paz romana, hermanos, hacía posible que la gente viajara y se comunicara ampliamente, facilitando la dispersión del Evangelio. Fue en el justo momento cuando Cristo vino en esta historia, irrumpió para que Él trajese la buena noticia. Esa buena noticia, hermanos, que en medio de toda esa mala noticia, donde en los tiempos de Pablo, hermanos, los cristianos en Roma, que conocían esa paz romana, la conocían, hermanos, bajo el criterio y bajo el establecimiento de un medio de dominación, donde lo pacífico, hermanos, era a través de la fuerza de las armas y la insistencia de reconocer al César como el Señor. Pero para Pablo, hermanos, Jesús es, por medio de sus preceptos, donde clamaban ser realmente el representante de la humanidad, el reconciliador y el regidor del mundo. A través de estas palabras también Pablo, hermanos, trae una dimensión revolucionaria, donde particularmente cuando los oídos de aquellos gentiles romanos que sabían de memoria la retórica del imperio, ellos son transformados de saber y de experimentar el amor de Dios en su vida que les potencia. El segundo momento, hermanos, es el momento correcto en nuestras vidas. Nosotros éramos necesitados por nuestro pecado y por la muerte y la resurrección de Cristo.
Fue así como satisfació, perdón la expresión, hermanos, es donde el Señor hizo, hermanos, de nuestra necesidad de reconciliación y perdón para con Dios. En otras palabras, fue la única forma de satisfacer a Dios. Era el momento indicado. La otra expresión de que era el momento correcto, hermanos, era una manera escatológica. Es decir, era el momento clave, el momento climático que complacía a Dios, que entraba en su plan para la salvación del mundo. Es una de las respuestas, hermanos, de hace algunos días que veíamos ese tema de por qué muere Jesús. Es donde cambia, hermanos, toda perspectiva humana. Donde muchos pensamos que tenía que morir su hijo como para hacer un pago del pecado o la muerte o al mismo Satanás, como si Dios le debiera algo. Pero lamentablemente no es así, hermanos. Dios decidió irrumpir esta historia. Dios decidió que su hijo muriera por esta creación, por su favor, por su amor a ti y a mí. ¿Acaso es complicado, hermanos, abrazar esta verdad? Lo triste es que muchos no confiamos en lo que el Señor ha hecho e hizo para que fuésemos salvos. La terminación del versículo 6, hermanos, nos dice que murió por los impíos. Esta idea, hermanos, es asombrosa. Porque Cristo, hermanos, no murió por gente piadosa, como esperaría el pueblo judío, sino por los impíos, es decir, alguien difícil de imaginar. Cuando Pablo escribió, hermanos, entonces a los cristianos en Roma, fíjese bien, hermanos, él les explica, hermanos, que Jesús murió por amor a ellos. Déjenme explicarlo a través de este versículo de Juan 3:16, donde dice que Dios dio o entregó a su Hijo unigénito. Es decir, Él decidió amar más al mundo que a su propio Hijo. Y aquí hay muchas situaciones, hermanos, y para poder entenderlo, aquí hay un ejemplo, hermanos. Yo sé que hay muchas hermanas que escuchan este texto, y aquellas hermanas que han tenido hijos, ellas los vieron nacer, los vieron crecer, les enseñaron a caminar, y cada una de las cosas que hoy son aquellos hijos. Pero yo les pregunto a mis queridas hermanas, y también a mis hermanos, ¿por qué no? ¿Cuántos entregarían a su hijo por la vida de otro? Y más si es el único. Si nos damos cuenta aquí, no se trata de una opción de dar, sino entregar al otro lo que más ama a uno. Juan 3:16, hermanos, nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único. Dios, hermanos, entregó su más grande amor al mundo, es decir, su Hijo único, para que fuese limpio, para que fuese salvo, para que fuese reconciliado, para que fuese restaurado, para que restableciera una amistad. ¿Y qué hizo el mundo? El mundo mató a su Hijo, pero aún Dios decidió en el momento correcto entregarlo por amor a nosotros. Si usted cree que es todo acerca del amor encarecido de Dios, escuche lo que dice Pablo en el versículo 7 y versículo 8. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice de la siguiente manera: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida
por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el amor que nos tiene al enviar a Cristo por nosotros cuando aún éramos o todavía éramos pecadores. Ante tal locura de amor de Dios hacia la humanidad, e inclusive la pregunta que yo les hacía, si ustedes serían capaces de dar a sus hijos por otro, nadie podría dar su vida. O con todo esto podrá ser que algunos hará por morir por el bueno. La mayoría de los que somos padres, nadie sería capaz de dar su único hijo por la de un joven, un niño, un adulto, un anciano. Nadie. Esto parece a nuestra experiencia. Pero ¿sabe qué es lo que hizo el Señor? Quiero poner un ejemplo o varios ejemplos. Lo que hizo el Señor es cuando un padre corre delante de un camión en marcha para salvar a su hijo. Así lo hizo con la humanidad. O cuando una madre se ahoga tratando de rescatar a su hijo que ha caído al vacío. Así lo ha hecho el Señor. O cuando un soldado se tira sobre una granada para salvar a sus compañeros. Así el Señor lo ha hecho. O un agente de servicio secreto que se pone en camino de una bala para salvar al presidente. Así lo ha hecho el Señor. El apóstol Pablo dice ante todo esto, dice de la siguiente forma, versículo 8, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no parece tener sentido, que Cristo muriera por los pecados, pero Jesús dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. La lógica de Jesús, queridos hermanos, nos constriñe y nos hace reflexionar por qué salvaría a los que no le necesitan. ¿Por qué no salvaría a pecadores si los que tienen necesidad de salvarse no quieren? Esta, hermanos, es la clase de amor de Dios por nosotros, un amor encarecido. ¿Qué significa esto? El amor es ante todo una locura que lleva acciones desproporcionadas, que lleva a hacer cosas que no imaginábamos porque amamos a esa persona o amamos a cierta persona. El amor ante todo es locura porque hace que la gente se enamore, que la gente entregue su vida, que la gente abrace, que la gente disfrute de sus hijos, que la gente disfrute de sus más cercanos y vea por ellos. Pero nuevamente, hermanos, ¿de qué ha sido capaz Dios por amarnos? Ha sido capaz de entregar la vida de su Hijo por todos los que estamos aquí. Ha sido capaz de aquella persona desconocida para que sea acepta y la abrace. Hermanos míos, Dios nos ama no porque seamos guapos, delgados, llenitos, o tengamos una sonrisa, una cara bonita, una mirada. Él nos ama porque así lo decide y quiere que lo experimentemos en nuestra vida. El amor encarecido por Dios nos dice que somos el objeto exagerado de Dios. Fíjese bien, reflexione un momento. ¿Qué tiene que hacer una persona para que sea merecedor de su amor, de su cariño, de su confianza? La respuesta es clara y contundente: que se lo gane, que le cueste, que lo demuestre. Pero ante esto, para Dios, hermanos, todas las personas son aceptas. Y como tal, les ama para darles bendición, que es de Él, que sale de Él, que brota de Él. Es decir, Él es la fuente del amor. No necesita méritos o esfuerzos, sino que
uno le reciba nada más. Por eso, su amor es por gracia. Es un regalo inmerecido que no merecíamos. Sin embargo, Él nos los da porque emana de Él. Él es la fuente del amor. Y porque Él es así, y es por eso que se entrega a sí mismo por medio de su Hijo, a través de la muerte, por ti y por mí. Lo único que necesitas es confiar, creer en Él. Recuerda la última parte de Juan 3:16, que el que cree en Él no se perderá, sino tendrá vida eterna. No sé cuántas ocasiones necesitas escuchar que Dios te ama sin condición, pero hoy vengo a decirte que Dios te ama, que Dios te está esperando, que Él espera que lo aceptes y que creas en ese amor encarecido. Quizá esperaríamos que este versículo que acabamos de leer dijéramos que Cristo nos demostró su amor muriendo por nosotros, pero en vez de eso dice, Dios muestra su amor por nosotros, por la muerte de Jesús. Vea Primera de Juan, dice que en esto se mostró Dios su amor al mundo, no porque nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero para expiar nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Dios de amor, hermanos, ha dispuesto lo necesario para que nos curemos del pecado. Pablo explicó que esto es posible gracias a Cristo, el último Adán, es decir, un hombre que al igual que el primero es perfecto. Primera de Corintios 15:45. Bien, hermanos, por último, quiero cerrar con el versículo 9 al 11. Y bueno, espero ser breve porque me pasaría mucho tiempo explicando cada uno de estos versículos. Dice el verso 9, luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. El versículo 9 y 10, hermanos, son declaraciones paralelas del mismo punto acerca del amor encarecido de Dios. ¿Cómo se demuestra en lo siguiente? Romanos 5, 9, 10, nuevamente decimos, o habiendo sido justificados por su salvación, como pecadores, como enemigos. Su sangre, cuanto más es en nosotros, más seremos salvados y seremos reconciliados por Dios, por el acto de entrega y de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ambos versículos, hermanos, 9 y 10, argumentan de mayor a menor, si Dios nos justificó por la sangre de su Hijo, ciertamente entonces nos librará de su ira. Verso 9. Si Dios nos ha reconciliado por la muerte de su Hijo, entonces ciertamente nos salvará por la vida de su Hijo, su resurrección. En el versículo 9, hermanos, podemos darnos cuenta, versículo 9 y 10,
Dos palabras importantes: justificados y reconciliados. Estas dos palabras tienen significados similares, pero también diferentes, ya que justificados lleva la connotación de una corte. Y ser justificado es ser declarado inocente, ser vindicado, ser reconciliado. Entonces también tiene que ver con relaciones, sugiriendo la unión de aquellos que se habían separado. Hay una progresión natural y entonces también es justificado. Esto, hermanos, con el objetivo de ser salvos. Uno apenas podría reconciliarse con Dios, con un Dios justo, sin primero ser justificado, y uno podría ser salvado sin primero ser reconciliado. Así que la idea de reconciliación, hermanos, a través de un mediador, era un familiar. Particularmente, hermanos, en el caso de Moisés, alejando la ira de Dios de Israel, en el Salmo 106:23, muestra que el mismo papel fuera hecho por mártires. Fue, hermanos, la forma de demostrar la reconciliación. En el verso 10 nos dice un enemigo. No es una persona, hermanos, que no alcanza a ser amigo, sino significa que uno se encuentra en el campo opuesto. Nosotros como pecadores nos consideramos enemigos que se declaran en diferentes veces en el Nuevo Testamento, como Filipenses 3:18, 1:21, de Colosenses, Santiago 4:4, Efesios 2:15 al 16. Pero lo que quiero decirle, hermanos, que la enemistad no es solo de un lado. Los impíos han escogido a veces ser enemigos de Dios. La ira, hermanos, en el versículo 10 nos dice que claramente es la ira de Dios. Al comenzar esta epístola, Pablo, hermanos, nos dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Romanos 1:18. Los que odian a Dios, hermanos, quedan expuestos a la ira de Dios. Así que la ira de Dios es de la que necesitamos ser salvados. Y esa ira de Dios, hermanos, es la que Cristo nos salva. Por eso, hermanos, el texto bíblico nos dice que luego de experimentar el amor, después, hermanos, somos justificados por medio de la sangre de Cristo para ser salvos de la ira. Porque siendo sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El verso 11, hermanos, nos dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, que es Jesucristo. Antes Pablo dijo que nuestro jactar queda excluido, capítulo 3, verso 27, por lo que quería decir, hermanos, que jactarnos de nuestros logros no es apropiado, sino jactarse, hermanos, del regalo de la gracia de Dios, que nos ha justificado, que nos ha reconciliado y nos ha salvado. Es apropiado cantar de alegría para celebrar nuestra salvación. Y es apropiado, hermanos, gritarlo a todo el mundo en los tejados, proclamando el poder salvador de Cristo, cuya proclamación atraerá otros a Cristo y les ayudará a tomar parte en esa salvación. Fíjense, hermanos, qué bonito y qué importante es, hermanos,
entender que la gloria o lo que debemos gloriarnos en Dios, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Porque es la forma de jactarnos de ese regalo de amor, de gracia, por medio de Dios, que nos ha justificado, que nos ha salvado y que nos ha, hermanos, reconciliado de tal forma que nos ha llevado a tomar o a tener una amistad con Dios más profunda. ¿Qué es lo que espera el Señor de ti y de mí? Quiero poner un poquito de un canto que en lo personal, hermanos, si el Señor me preguntara qué es lo que estoy dispuesto a hacer por Él, yo le diría que lo que quiero es amarle hasta el final. Y gritarle a toda la gente, como le grito, que Cristo, yo le amo. Le voy a poner un poquito de este canto, hermanos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dios espera, hermanos, que no solo le diga que le ama, sino que nos gloriemos, nos jactemos de ese regalo y de esa gracia inmerecida. Y que respondamos solo de una forma, creyendo en Él, aceptándolo en nuestra vida. Porque solo así, hermanos, abrazaríamos o estaríamos abrazando el amor encarecido de Dios. Deseo que el Señor les bendiga en gran manera. Paz a ustedes. Desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros.